Hace menos de una semana se celebró una audiencia judicial telemática entre el equipo legal de Shakira y los abogados de Joan Piqué y Montserrat Bernabéu. El objeto del juicio era una solicitud formal que los padres de Gerard Piqué habían presentado ante el tribunal para modificar el acuerdo de custodia vigente. Pedían un papel activo y controlador en el día a día de Milán y Sasha, tiempo de convivencia obligatorio en Barcelona bajo su supervisión directa, alteración de la estabilidad que Shakira había construido para sus hijos en Miami. La sentencia llegó rápido, y el resultado es el más aplastante de todo este proceso desde que la separación comenzó. Los hechos primero. Shakira fue citada a esa sesión en plena gira mundial. Su agenda no tenía huecos. Compromisos del himno oficial de la FIFA, preparación de actuaciones de escala global, alianzas internacionales activas, logística de una gira que está batiendo récords. Y sin embargo se presentó a esa audiencia con una preparación que su equipo legal describe en privado como la jugada más precisa que han visto ejecutar en un tribunal de familia en mucho tiempo. No llevó informes de expertos psicólogos, no llevó declaraciones de testigos adultos con intereses propios, llevó las cartas escritas de puño y letra por Milán, de 11 años, y por Sasha, de 9, redactadas antes de marcharse de España definitivamente a Miami. Dos documentos que ningún equipo de abogados habría podido construir con la misma fuerza aunque hubiera trabajado años en ello. Aquí está el dato que lo cambia todo y que ningún análisis mediático está poniendo correctamente en primer plano. En un proceso de custodia, el testimonio directo de los menores tiene un peso legal específico que ningún informe externo puede igualar cuando el tribunal considera que la madurez del documento lo justifica. El juez que presidió la sesión determinó que las cartas de Milán y Sasha cumplían exactamente ese criterio. Documentos escritos de forma voluntaria, sin intermediación de adultos visible, con una claridad y consistencia que los peritos de la parte contraria no pudieron cuestionar desde ningún ángulo jurídico. El contenido completo no fue filtrado por respeto a los menores, pero según fuentes cercanas al proceso, lo que Milán y Sasha escribieron describe el ambiente que vivían en casa de su padre cuando Montserrat estaba presente. La frialdad sistemática en el trato, el control permanente sin espacio propio, la imposibilidad de estar a solas con su padre. Y la conclusión a la que llegaron de forma independiente de que ese trato frío venía del odio que su abuela sentía hacia Shakira y que les estaba cayendo encima directamente sin ninguna culpa de su parte. Eso escribieron dos niños de 11 y 9 años en papel, con su propia letra, sin que ningún adulto les dijera cómo organizarlo ni qué palabras usar. El segundo dato es la respuesta del equipo legal de Piqué cuando las cartas fueron leídas frente al tribunal. No presentaron ninguna refutación sustancial al contenido. Solicitaron primero que no fueran admitidas como prueba, argumentando posible influencia materna. El juez rechazó ese argumento con una disposición que consta en acta. Luego intentaron presentar informes periciales alternativos sobre la relación de los abuelos con los niños. El tribunal los admitió en el expediente, pero los consideró insuficientes para contrarrestar el peso del testimonio directo de los menores. La solicitud fue denegada en su totalidad, sin modificaciones parciales, sin condiciones suspensivas, denegación completa de todos los puntos presentados. No es que el tribunal dijera que había partes válidas y partes cuestionables. Rechazó absolutamente todo lo que los abuelos habían pedido en esa solicitud formal. El tercer dato es el más importante para entender las consecuencias de largo plazo. La solicitud de Joan Piqué y Montserrat no era su primer intento. Habían intentado en al menos 2 ocasiones previas negociar un acceso más regular a los niños con el equipo de Shakira. En ambas, el equipo respondió que cualquier modificación al acuerdo requería pasar por el tribunal. Los abuelos eligieron ir al tribunal con sus argumentos preparados y financiados. Y el tribunal les respondió con las propias palabras de los niños a quienes decían querer proteger. Hay victorias que llegan en silencio, en una sala virtual sin cámaras, con un juez leyendo en voz alta lo que 2 niños escribieron a su madre antes de marcharse a Miami para siempre, sin música, sin coreografía, sin público. Solo la verdad escrita con letra infantil sobre un papel que Shakira guardó durante meses, esperando exactamente el momento en que esas palabras tuvieran el máximo impacto posible. Y ese momento llegó hace pocos días. Y lo que ocurrió en esa sesión telemática es lo más fuerte que se ha contado sobre Shakira en los últimos años. Porque esta mujer acaba de demostrar al mundo entero que cuando una madre decide proteger a sus hijos, no hay equipo legal en el planeta que pueda contra ella. Y vamos a contártelo entero.
cada detalle, cada palabra, cada movimiento. Porque mientras Shakira inauguraba el Mundial 2026 en el Estadio Azteca, con Dai Di Dai sonando ante 70.000 personas, mientras el mundo entero la aplaudía de pie, Gerard Piqué estaba despidiendo a 41 trabajadores de la Kings League en Barcelona. Y mientras Shakira recibía 60 millones de devolución por parte de la Agencia Tributaria Española, después de 8 años de batalla, sus suegros perdían el caso judicial más importante de sus vidas. El karma no llegó tarde, llegó justo a tiempo. Y la prueba está escrita con la letra infantil de Milan y Sasha en unas cartas que nadie esperaba que existieran. Si quieres entender esta historia sin filtros de redes sociales, sin pasar la mano por el lomo a nadie, suscríbete ahora y dale a la campanita. Porque lo que viene a continuación es la lección más brutal de inteligencia emocional que ha dado una madre famosa en este siglo. Empezamos por el contexto, porque para entender el peso de lo que pasó en ese juicio hay que entender en qué momento de la vida de Shakira llegó esa citación judicial. Dai Di Dai, la canción oficial del Mundial 2026, lleva semanas siendo un fenómeno global. Recuerda el impacto que tuvo el Waka Waka hace una década y media. Shakira está literalmente en la cima del mundo. La gala inaugural del Mundial en el Estadio Azteca de México la tuvo a ella como figura central. 48 selecciones, 3 países organizadores. El partido inaugural México contra Sudáfrica. Y ella en el centro de todo, con una puesta en escena monumental que dejó al estadio entero aplaudiendo a una mujer que hace 3 años todavía estaba procesando la traición pública más mediática que un artista latino haya sufrido jamás. Y mientras todo eso ocurría, los padres de Gerard Piqué llevaban meses esperando que se celebrara una sesión judicial pendiente. Una sesión que ellos mismos habían provocado, una solicitud que ellos mismos habían presentado, una solicitud para modificar el acuerdo de custodia de Milan y Sasha en favor de una custodia compartida que les diera a ellos, a los abuelos paternos, un papel más activo en la vida de los niños. Una solicitud que llegó con argumentos preparados con detalle por su equipo legal, con la convicción de que tenían los argumentos suficientes para conseguir al menos una modificación parcial de los acuerdos. Esa solicitud llevaba meses aplazándose porque cada vez que se fijaba una fecha, los compromisos de Shakira ligados a la presentación de Dai Di y a los actos del Mundial coincidían y hacían imposible celebrarla. Hasta que finalmente, hace apenas unos días, el juez convocó a ambas partes de forma telemática para la resolución definitiva. Los padres de Piqué se conectaron esa mañana convencidos de que tenían los argumentos. Y Shakira se conectó esa misma mañana con algo que ninguno de ellos había anticipado, algo que ningún equipo legal en el mundo podía haber predicho: las cartas de Milan y Sasha, cartas personales, íntimas, escritas con la letra, y las palabras de 2 niños que en ese momento estaban procesando uno de los cambios más importantes de sus vidas: la marcha de Barcelona, el traslado a Miami, la salida de todo lo conocido para empezar de cero al otro lado del Atlántico junto a su madre. Y antes de marcharse, en ese momento de transición tan delicado para cualquier niño, Milan y Sasha le escribieron a su madre. Le escribieron lo que sentían, lo que pensaban, lo que querían para sus propias vidas. Y entre esas palabras escritas con la honestidad brutal de los niños, cuando confían en alguien completamente, había una frase que iba a cambiar el rumbo del juicio que estaba a punto de celebrarse 4 años después, que no querían estar con sus abuelos paternos. Y piénsalo un segundo. 2 niños, 18 años por aquel entonces, escribiendo a su madre lo que sentían sobre las personas que se suponía debían quererlos incondicionalmente. Y lo que esos niños sintieron, lo que esos niños quisieron, lo que esos niños pusieron en papel sin que ningún adulto les pidiera que escribieran sobre eso, fue exactamente lo opuesto a lo que sus abuelos esperaban escuchar 4 años después en una sala virtual donde estaban convencidos de que iban a ganar. Porque aquí está el corazón emocional de toda esta historia. Los niños siempre saben. Los niños siempre ven lo que los adultos creen que están escondiendo. Y Milan y Sasha vieron todo. Vieron cómo se trataba a su madre durante los últimos años del matrimonio. Vieron cómo se gestionó la infidelidad de su padre. Vieron cómo los abuelos paternos tomaron partido. Vieron quién protegió a quién durante ese proceso. Y lo procesaron a su manera, con esa intuición salvaje que tienen los niños y que muchas veces es más certera que la de los adultos que los rodean.
Y cuando llegó el momento de escribirle a su madre antes de irse a Miami, esos niños pusieron sobre el papel exactamente lo que habían entendido, que no querían estar con quienes habían sido cómplices del daño que le hicieron a su madre. Punto. Sin maquillaje, sin diplomacia infantil, con la claridad terrible que solo los niños pueden producir. Shakira guardó esas cartas durante años, las guardó en silencio, no las usó en ninguna entrevista, no las mencionó en ninguna canción, no las soltó como amenaza en ninguna negociación privada. Las guardó con esa paciencia que ya hemos visto en otras ocasiones, esperando el momento en que tuvieran el peso máximo posible. Y ese momento llegó cuando los padres de Piqué decidieron presentar la solicitud de custodia compartida. Cuando una madre guarda las cartas de sus hijos durante años esperando el momento justo, eso no es instinto, eso es amor con estrategia. Y la combinación de las dos cosas es exactamente lo que convierte a Shakira en una mujer prácticamente imposible de vencer cuando decide proteger lo que más quiere en el mundo. Llegó el día del juicio, la sesión telemática, los padres de Piqué con sus abogados preparados, Shakira con sus cartas guardadas, y según las fuentes cercanas al proceso, lo que ocurrió en cuestión de minutos cambió completamente el rumbo de la sesión. Shakira presentó las cartas, las leyó en voz alta ante el juez, con calma, con serenidad, con la confianza absoluta de quien sabe exactamente lo que está leyendo y quien sabe que esas palabras van a hacer un trabajo que ningún argumento legal podría hacer mejor. El juez escuchó cada palabra sin interrumpir, sin pedir aclaraciones, sin hacer preguntas. Y cuando Shakira terminó de leer, hubo un silencio en esa sala virtual que duró varios segundos. Un silencio que todos los presentes interpretaron de la misma forma, porque hay silencios de confusión y hay silencios de comprensión absoluta. Y ese fue el segundo. Todos entendieron en ese instante hacia dónde iba a ir la resolución. Todos. Incluidos los abogados de los padres de Piqué que vieron con sus propios ojos virtuales cómo se les escapaba el caso de las manos. Los abogados intentaron reaccionar, intentaron contextualizar, intentaron construir argumentos que pusieran en perspectiva las palabras de dos niños y que abrieran alguna puerta a la interpretación que les favoreciera. Pero no hay equipo legal en el mundo que pueda combatir la voz directa de dos niños diciendo lo que quieren para sus propias vidas. Hay algo que ningún sistema judicial del planeta puede ignorar cuando se trata de decisiones que afectan a menores, la voluntad de los propios niños. Y Milan y Sasha habían expresado esa voluntad con una claridad que no admitía interpretaciones. Y entonces llegó el momento que define todo este juicio. El juez se dirigió directamente a los abogados de los padres de Piqué y les preguntó en qué medida su solicitud tenía en cuenta la voluntad expresada por los propios niños. Una pregunta directa, sin rodeos, que ponía sobre la mesa de forma explícita que lo que esos niños habían escrito era para ese juez el elemento central de toda la decisión que estaba a punto de tomar. La respuesta del equipo legal no fue suficiente para mover la dirección que el juez ya había decidido tomar desde el momento en que escuchó la lectura de las cartas. La resolución llegó con una rapidez que sorprendió a todos los presentes. Rechazo total a la solicitud de los padres de Piqué, sin matices, sin condiciones. Sin abrir puertas a modificaciones parciales ni a revisiones futuras en condiciones más favorables para ellos. Una negativa limpia, contundente, definitiva. Pero el juez no había terminado, porque después de pronunciar esa resolución, valoró otra petición que Shakira había presentado durante la sesión, que si los padres de Piqué volvían a intentarlo en el futuro, esa nueva solicitud llevara aparejada una sanción económica significativa a pagar directamente a ella. El juez incorporó esa petición, la firmó, la incluyó en la sentencia y ahí está el detalle que demuestra que Shakira no llegó a ese juicio solo a defenderse, llegó a ganar y llegó también a asegurarse de que lo que estaba ocurriendo no se repitiera nunca más. Porque ahora los padres de Piqué tienen sobre la mesa un documento judicial firmado que les deja muy poco margen de maniobra. Cualquier movimiento similar en el futuro tiene un costo económico real que tendrían que asumir, un muro legal alrededor de Milan y Sasha que ya no pueden derribar. Esto es lo que pasa cuando una mujer no solo se defiende, sino que construye un futuro a prueba de ataques. La loba protegiendo a su manada por encima de absolutamente todo lo demás.
Si esta historia te está emocionando como me emociona a mí, dale al gostei y comenta abajo qué te ha parecido la jugada de Shakira. Porque ahora vamos a por la parte que realmente duele, la parte de los abuelos, la parte que la audiencia entera está diciendo en redes sociales con una claridad demoledora. Los padres de Piqué perdieron a sus nietos el día que decidieron ser cómplices. Ese es el hecho que la audiencia ha sentenciado en cuestión de horas tras conocerse la noticia. No los perdieron en este juicio. Los perdieron hace años, cuando taparon la infidelidad de su hijo, cuando miraron para otro lado, mientras Shakira se enteraba por la prensa de lo que su entorno más cercano ya sabía, cuando aceptaron a Clara Chía sin pestañear, mientras la madre de sus nietos lloraba en silencio, cuando, según se publicó en su momento, presionaron para que Shakira les traspasara propiedades a su nombre durante el proceso de separación, cuando echaron de su propia casa a la mujer que les había dado 2 nietos preciosos para protegerla. Eso ya pasó. Eso ya quedó por escrito en la historia de esta familia. Y lo que esos abuelos no entendieron es que los niños lo vieron todo, lo procesaron todo. Y cuando llegó el momento de elegir, eligieron. Eligieron a quien los protegió. Eligieron a quien los acompañó. Eligieron a la madre que reconstruyó sus vidas en otro continente sin dejarlos caer en ningún momento. La voluntad de Milan y Sasha de no estar con esos abuelos no apareció en esas cartas por casualidad. Apareció porque los niños habían visto, porque los niños habían entendido, porque los niños habían tomado partido antes incluso de que nadie les preguntara. Y eso es algo que ningún sistema judicial puede revertir, porque los niños tienen el derecho fundamental a ser escuchados en las decisiones que les afectan. Y cuando 2 niños escriben con sus propias manos lo que sienten sobre las personas que los rodean, ese documento tiene un peso que ninguna nostalgia familiar, ningún argumento legal, ninguna estrategia de abogados puede contrarrestar. Los padres de Piqué no perdieron este juicio. Perdieron a sus nietos hace años por sus propias decisiones. Y este juicio solo certificó por escrito lo que ya era una realidad emocional consumada. Mientras todo esto ocurría discretamente en una sesión telemática sin cámaras, la vida exterior de Shakira parecía un guión de película. La gala inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de México. Daddy Day sonando ante un estadio que la aplaudía de pie. Burna Boy a su lado. Una puesta en escena monumental. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, boicoteando el palco como protesta por los precios de las entradas, pero el show fue suyo. La inauguración del Mundial más grande de la historia, 48 selecciones, 3 países organizadores y ella, una colombiana que hace 3 años parecía hundida emocionalmente, brillando como nunca en el centro del escenario más visto del planeta. Y al otro lado del océano, otra escena muy diferente. Gerard Piqué firmando despidos. La Kings League, su gran proyecto post-fútbol atravesando la peor crisis de su corta historia. 41 trabajadores a la calle, casi la mitad de la plantilla en España. La empresa Cosmos pasando de fenómeno de masas a producto de nicho consolidado, según describen los analistas del sector. La burbuja de marketing que sostenía el proyecto resquebrajándose. Los presidentes streamers cansados. La saturación del formato. La hiperregulación matando la esencia revolucionaria. Y Piqué, según se filtra desde dentro, viviendo este momento con una rabia contenida que pocos pueden imaginar. Mientras Shakira recibía 60 millones de la agencia tributaria española después de 8 años de batalla por una acusación que finalmente quedó desmontada, mientras se confirmaba que era ella quien estaba en lo correcto desde el principio. Mientras la Hacienda española le devolvía con intereses lo que le habían reclamado injustamente durante casi una década. Y al mismo tiempo, su exmarido viendo cómo su gran apuesta empresarial se hundía en directo. Esa es la imagen completa de lo que está pasando ahora mismo. El karma con factura, el reloj cósmico marcando exactamente lo que tenía que marcar. No por casualidad, por causa y efecto. Recordemos algo. Cuando Shakira se separó de Piqué, mandó arrancar de la casa que compartían un olivo centenario que ella misma había plantado. Lo arrancó, se lo llevó, lo trasladó y dejó la casa sin árbol, sin sombra y sin dignidad. Aquella imagen fue interpretada en su momento como un gesto teatral de despecho. Hoy, 4 años después, se entiende como exactamente lo que era, una declaración. Esta mujer no perdona, esta mujer no olvida. Esta mujer no se conforma con sufrir en silencio, mientras los demás siguen con sus vidas. Esta mujer cobra factura,
lentamente, con estrategia, con paciencia, con amor a sus hijos como motor de absolutamente todo lo que hace. Y eso es lo que los padres de Piqué no entendieron cuando presentaron esa solicitud. No estaban enfrentándose a una mujer rota emocionalmente. Estaban enfrentándose a una loba protegiendo a sus crías. Y entre una loba con cartas guardadas durante años y unos abuelos con argumentos legales preparados por sus abogados, el resultado solo podía ser uno. El que conocemos, el que cualquiera que conozca un poco a Shakira había anticipado desde el momento en que se supo que esa solicitud estaba en marcha. Hay algo más que merece atención antes de cerrar, y es la imagen completa de Shakira como madre. Porque cuando una mujer guarda las cartas de sus hijos durante años, las protege, las espera, las usa solo, en el momento exacto en que mejor pueden defender a esos mismos hijos, esa mujer está demostrando algo que va mucho más allá de cualquier canción de despecho. Está demostrando madurez, está demostrando capacidad estratégica, está demostrando que su lucha real no era contra Piqué, no era contra Clara Chía, no era contra los suegros. Su lucha real siempre fue por sus hijos, por construir alrededor de ellos un muro de protección emocional y legal que nadie pueda derribar. Shakira sale a la calle, respira, sube al coche, y ahí llega el silencio que pesa. No hay música, no hay aplausos, no hay cámaras. Hay un latido acelerado que poco a poco baja. Y en ese bajar, pasa algo clave, decide no llamar a nadie para desahogarse. Ni al amigo que te dice lo que quieres oír, ni a la amiga que incendia con gasolina. Decide hablarse a sí misma. Ese gesto, que parece pequeño, separa la rabia del control. Porque cuando una mujer se habla en voz baja y se responde con verdad, empieza a sanar de verdad. El coche arranca y la ciudad le devuelve recuerdos como fogonazos. Una esquina con risas de hace años, un semáforo con discusiones que hoy ya no duelen, una avenida con mañanas de colegio. Y sin embargo, nada la arrastra. ¿Por qué? Porque ha cambiado la pregunta. Ya no se pregunta por qué me hicieron esto. Se pregunta para qué me pasó esto. Y esa pregunta, que parece filosofía barata, es un timón. Para aprender a decir basta sin gritar, para dejar de sostener lo que no me sostiene, para elegir la paz aunque otros elijan el ruido. Así, sin épica, sin frases grandilocuentes, empieza el giro más difícil, el de la dignidad sin espectáculo. Mientras tanto, fuera del coche, el mundo va a otra velocidad. Redes ardiendo, tertulia sacando punta, titulares sacando brillo a lo que no vieron. Que si mirada fulminante, que si tensión insoportable, que si frase demoledora. Lo de siempre, envolver con celofán una herida ajena para vender minutos. Y aquí llega la lección que necesitas oír, sobre todo si eres madre y has tragado orgullo por tus hijos más de una vez. El verdadero poder no está en desmentir a todos, está en no necesitar hacerlo. Ella no corre a dar una entrevista. No filtra una venganza. No entra al barro. ¿Sabes por qué? Porque cuando el relato está en tus manos, el ruido deja de importarte. Y hoy su relato está en su firma, en su conducta y en su silencio. Te lo traduzco en algo cotidiano para que lo sientas cerca. ¿Cuántas veces has salido de una reunión familiar con la tripa apretada porque alguien te provocó gratis? ¿Cuántas has querido escribir ese mensaje que arde para dejarlo claro? Y luego, cuando no lo enviaste, dormiste mejor. Pues eso. La serenidad también es noticia, aunque no venda. Por eso, cuando llega al paseo frente al mar, no llora a moco tendido. Mira el agua, mete las manos en los bolsillos y se permite un minuto de nada. La nada sana. La nada ordena. La nada te devuelve el tamaño real de los problemas. Una casa se vende. Una vida se vive. Y entre una cosa y la otra, hay una mujer que decide cómo contarse. Viene ahora un detalle que a muchos se les escapa y que a mí me parece el corazón de todo. En esa misma tarde, su equipo le propone aprovechar el momento. Ya me entiendes, un gesto, una frase, una foto estudiada. Eso que hace girar el molino mediático a tu favor. Y, sin embargo, ella elige un camino más fino, publicar solo paisaje y una línea breve que no nombra a nadie. Es una vacuna contra la intoxicación. Porque aquí no hay que ganar una guerra, hay que ganar salud. Y la salud no convive con el rencor. El rencor es un alquiler carísimo que pagas tú para que viva otro en tu cabeza. Hoy, ese inquilino sale de la casa con las cajas hechas. Claro, dirás, qué fácil hablar desde fuera. Sí, pero mira los hechos. Lo que más duele no es ver a tu ex con otra, lo que más duele es que usen tu intimidad como escenario. Y aún así, eligió no regalarles el espectáculo. Eso, en mi libro, se llama victoria. No la victoria de aplastar a nadie. La victoria de no dejarte arrastrar. La misma que tú sientes cuando, tras una discusión injusta, decides poner la lavadora, cocinar algo sencillo y acostarte con el pecho en calma.
No hay foto para eso, pero ahí empieza la vida nueva. Y si me preguntas qué viene después, te lo digo sin adornos, viene trabajo. Trabajo de dentro. Dormir, comer bien, moverse, cantar, escribir, hacer lo que te centra. Viene llamar a esa amiga que no te incita al odio, sino que te recuerda quién eres. Viene mirar a tus hijos, y aunque la lengua te pida un reproche, elegir un cuento. Viene transformar la punzada en una frase útil. Por ejemplo, no vuelvo a sentarme donde no me respetan. Esa frase es un muro sano. No se para por rencor, se para por higiene. Mientras la ciudad sigue hablando, ella hace cuentas emocionales. ¿Qué me llevo y qué dejo? Se lleva la certeza de que puede con la incomodidad sin perderse. Se lleva la prueba de que no necesita alzar la voz para que se entienda su postura. Se lleva la tranquilidad de haber hecho lo correcto cuando nadie miraba de cerca. Y deja atrás la costumbre de justificarse ante todos, la tentación de responder a cada dardo, la vieja creencia de que cerrar es fracasar. Cerrar no es fracasar. Cerrar es honrar lo vivido y permitir que entre aire. Te cuento otro gesto pequeño que vale oro. Al llegar al hotel, elige no revisar automáticamente las redes. Ese picor que te empuja a asomarte a ver qué están diciendo lo conoce de sobra. Pero lo gestiona como se gestiona el hambre de ansiedad, con rutina. Ducha caliente, algo de comer sencillo, una llamada corta y cariñosa, y a escribir 2 líneas en una libreta. No para la galería, para ella. Vendí la casa. No vendí mi historia. Hoy dormirá más ligera la parte de mí que aún lloraba. Son frases que no buscan likes. Buscan orden. Y el orden, ya lo sabes, cura. Ahora vamos con lo que mucha gente quiere escuchar pero a pocos les gusta admitir. Sí, la presencia de la tercera persona en un acto así fue una falta de tacto. No hace falta ser cruel para decirlo claro. Hay sitios en los que no se aprende a base de heridas. Se aprende con respeto. Y el respeto, cuando hay niños, no es negociable. Por eso la reacción templada de ella pesa el doble. Les mandó un mensaje sin necesidad de deletrearlo. Aquí no vais a encontrar circo. Cerró la puerta al circo. Abrió la ventana a su calma. Y de rebote, dejó sin guión a quienes esperaban la tormenta perfecta. Te pido que te quedes con una imagen final de este tramo. Una mujer sentada al borde de una cama, descalza, con el pelo suelto, mirando sus manos. Las aprieta, las suelta. Respiración lenta. Y entonces se acuerda de algo muy simple que tal vez su madre le dijo de joven. Cuando no sepas qué hacer, no hagas daño. Eso hizo hoy. No hizo daño. Ni se lo hizo a sí misma. Y aunque no haya trending para eso, aunque no lo habrán los informativos, ese es el verdadero titular. Porque del ruido se vuelve con jaqueca. De la calma se vuelve con fuerza. Y aquí te dejo la pregunta que mueve la historia hacia adelante. Si ya no hay casa, si ya no hay papeles, si ya no hay pendientes, ¿qué queda? Queda ella. Queda su voz. Queda su manera de contar lo vivido sin supurar. Queda la música que nacerá de este silencio. Y queda, sobre todo, la certeza de que el día que te toca ver al pasado de cerca, puedes decidir que sea la última vez que te dicta el presente. Hoy eligió eso. Mañana, lo cantará. Te voy a contar el después del después, ese que no sale en la nota de prensa pero decide cómo acaba todo. El reencuentro con lo cotidiano cuando ya no hay notaría ni miradas incómodas, cuando solo quedas tú y tus manos, tú y tus hijos, tú y tu espejo. Porque la historia no termina con una firma, empieza con las pequeñas decisiones que se toman después. Y aquí está la clave, Shakira elige rutina. No suena a titular, pero es dinamita. Pone el despertador, prepara un desayuno sencillo, acompaña en silencio, escucha, y cuando uno de los niños hace esa pregunta que corta el aire, mamá, ¿ya no volveremos a esa casa?, ella no inventa cuentos. Responde con verdad breve, no, amor, porque las casas cambian, pero nosotros no. Ese nosotros es un salvavidas. Une sin atacar, explica sin abrir heridas. Y ese tono, sereno pero firme, es el que poco a poco cicatriza. En paralelo, la maquinaria del ruido acelera, porque el ruido siempre tiene prisa. Programas de tarde que convierten un gesto en una telenovela, tertulianos que miden las arrugas del entrecejo para dictar sentencia, perfiles anónimos que ladran desde la sombra. Y sin embargo, te pido que observes una estrategia que sirve para cualquier mujer que esté pasando algo parecido. Responder solo una vez y por escrito, sin nombres propios, marcando límites y ya está. No voy a alimentar este tema, gracias. Es una pared de ladrillo fino. No grita, protege. Lo mismo en casa, una norma clara que se cumple siempre. Nada de mensajes por terceros, nada de reproches por vía de los niños, nada de veneno envuelto en cortesía. La cortesía sin veneno cura. El veneno con flores mata. Viene entonces el capítulo de las tentaciones. Porque siempre llega el amigo bien intencionado que trae una historia jugosa, el periodista que promete trato humano si concedes 2 minutos, la marca que ofrece contar tu proceso a cambio de un contrato.
Y ahí aparece la mujer que aprendió a facturar el dolor, sí, pero ahora decide algo más difícil, no convertir cada suspiro en un producto. Elegir qué se cuenta y qué no. Guardar lo sagrado. Porque no todo debe ser contenido. Hay recuerdos que solo existen bien guardados. Y eso, para una estrella mundial, vale el doble. Para ti, en casa, también. No hace falta publicar la herida para demostrar que sanas. Basta con sanar. Entretanto, hay un gesto simbólico que atraviesa todo: ordenar. Vaciar cajones, donar ropa, archivar papeles, limpiar el móvil de fotos que solo sirven para hacer daño. Ordenar fuera para ordenar dentro. Mientras pliega una camiseta vieja, se acuerda de una melodía que dejó a medias y la tararea en voz baja. No es revancha, es señal. Señal de que el arte vuelve cuando el ruido baja. Y aquí, permíteme un secreto que ya se huele: el próximo tema no será un puñetazo, será una puerta que se cierra sin portazo. Letras con ironía suave, ritmo que levanta, estribillo que no acusa pero te deja pensando. Ese tipo de canción que no humilla a nadie, y aún así, deja a cada cual frente a su espejo. Porque la inteligencia no necesita insulto. Y la elegancia, mucho menos. Ahora, hablemos de límites, que es la palabra más sana y menos comprendida. Límite no es venganza, límite es higiene. Límite es: a mis hijos no se les usa para pelear. Límite es: si vienes a hablar, vienes con respeto y sin terceras personas que no pintan nada. Límite es: cuando haya que vernos, será en un espacio neutro, sin provocaciones. ¿Te suena frío? Es protección. Los límites ahorran gritos, evitan escenas, sostienen la paz. Y cuando lo sostiene sin temblar, el otro aprende que esa puerta ya no se cruza de cualquier manera. Eso lo entiende cualquiera que haya sobrevivido a una ruptura. Por eso te digo, el capítulo 3 no va de herir, va de educar el entorno. Hay también una escena pequeña que define el tono de esta nueva etapa. En una reunión de trabajo, alguien suelta, con esa falsa complicidad que tanto daño hace: si contamos bien lo de la notaría, esto revienta. Lo fácil sería aprovechar el morbo. Lo valiente es contestar sin enfado: no, lo que revienta ahora es el silencio bien puesto. Silencio bien puesto. Apúntatelo. No es callar por miedo, es callar para que lo que hables seas tú y no tu herida. Y cuando se elige ese camino, pasan cosas curiosas. Los rumores se cansan, los malintencionados se aburren, los fans de verdad se quedan. Quienes buscaban sangre se van a otro sitio. Quienes buscaban música, se acercan un poco más. Mientras el exterior baja de volumen, el interior sube de luz. Paseo sin prisa, sol en la cara, llamadas a familia que no pide cuentas, risas simples. Vuelve el apetito. Vuelve el sueño profundo. Vuelve ese tipo de energía que te endereza la espalda sin darte cuenta. Y con esa energía, las decisiones pesan menos. Se negocia un viaje con los niños sin drama, se ajustan visitas, se fijan horarios, se respeta lo pactado. Crianza en serio, ni armas, ni anzuelos, ni trampas. Cuando alguien intenta torcer, la respuesta es la misma y siempre igual: por los niños, con respeto. Repite eso las veces que haga falta. Termina imponiéndose. Porque la coherencia, aunque tarda, gana. Y sí, claro que hay días feos. Un perfume que recuerda, una canción que pincha, una foto que salta del cajón sin avisar. Duele. Pero ahora el dolor dura menos. Entra y sale. No se instala. Y cuando se asoma, en vez de correr a las redes, corre al cuaderno. 2 líneas, 3. Hoy me pesó una esquina, mañana seré ligera. Eso no da clics, pero da paz. Y la paz empieza a ser el nuevo lujo. El más caro y el más necesario. Te pongo delante una imagen final de este tramo para que quede grabada. Ensayo en el estudio. Pocas personas, luz cálida. Ella frente al micrófono, ojos cerrados, un técnico pide otra toma. Y ahí, en ese instante, ocurre el giro. La voz sale sin nudo. No hay grieta en medio. La nota que antes se quebraba, ahora se sostiene limpia. El productor levanta el pulgar. Ella no sonríe hacia afuera, sonríe por dentro. Acaba la toma, deja los cascos, bebe agua. Y anota un título de trabajo en la libreta: Casa nueva, yo. No es un ladrillo ni una hipoteca. Es una verdad. La casa nueva eres tú cuando aprendes a habitarte sin pedir permiso. Fuera, alguien seguirá diciendo que si mirada, que si frase, que si tensión. Que lo digan. Dentro, el argumento ya cambió. Del me hicieron al yo elijo. Del por qué, al para qué. De la trinchera al balcón. Y desde ese balcón, cuando mire hacia atrás, no verá enemigos, verá lecciones. No verá ruinas, verá cimientos. Y con esos cimientos construirá lo que viene: música que acompaña, presencia que no grita, pasos que no piden perdón por existir. Eso, para millones de mujeres, es el verdadero impacto.
Porque, al final, la escena más importante no fue la notaría, ni el titular, ni el viaje. Fue la decisión íntima de no entregarse al rencor. Y esa decisión, repetida cada mañana, es la que hace que un capítulo se cierre de verdad. No cuando lo dicen los periódicos, sino cuando lo siente tu pecho. Así se gana sin humillar. Así se vuelve sin arrastrar cadenas. Así se vive en paz incluso cuando otros insisten en el ruido. Y cuando una mujer vive en paz, el mundo se reordena a su alrededor, quieras o no. Te voy a enseñar el otro tablero, el que no se ve en los vídeos virales ni en los posados, donde las piezas se mueven despacio y sin música de fondo, el tablero legal, el tablero mediático y el tablero íntimo. 3 tableros que a veces chocan y otras se alinean como por arte de magia. Y aquí la clave no es gritar más alto, es anticiparse. Primera jugada, papeles claros y calendario inamovible. ¿Sabes por qué tantas historias se pudren? Porque se improvisa. Ella no. Ella baja a tierra. Acuerdos por escrito, horarios cerrados, mensajería solo para logística, ni una palabra de más. Y cuando alguien intenta colar un comentario pasivo-agresivo, la respuesta es de manual, silencio y vuelta al punto. Es aburrido para el que busca pelea, pero es oro para la paz. A partir de ahí, los sobresaltos bajan. No desaparecen, bajan. Y eso ya es una victoria. Segunda jugada, blindaje emocional. Parece humo hasta que te toca. Blindaje no es hacerse la dura, es aprender a respirar antes de contestar. Ella lo hace en 3 pasos muy sencillos. 1, pausa. 2, palabra corta. 3, cortar la escena si sube el tono. Lo hablamos otro día, es una muralla. Por los niños, con respeto es otra. Y si alguien se empeña en cruzar, se apaga el teléfono. Fuera dramatismos, dentro rutina. Porque la rutina, aunque suene gris, es el mejor antídoto contra el teatro barato. Desayunos inmóviles, deberes con luz cálida, paseo de tarde, ducha y a dormir. Suma eso durante 4 semanas y verás cómo el cuerpo deja de temblar. Tercera jugada, relato propio. Nada de comunicados grandilocuentes, nada de entrevistas llorosas, nada de alimentar a quien vive del ruido ajeno. Relato propio significa que las novedades salen cuando hay trabajo hecho, no cuando los demás presionan. Por eso verás que todo se ordena alrededor de una idea simple, cerrar etapas sin humillar. Eso desconcierta a muchos, porque el morbo pide sangre, pero la elegancia deja más huella. Y aquí aparece el detalle que los expertos en imagen están viendo clarito. Ha cambiado el gesto. Ya no hay mandíbula apretada, hay mirada firme. Ni venganza ni complacencia. Simplemente punto y aparte. Mientras tanto, el tablero mediático se agita. Hay quien sube el volumen para provocar una reacción. Lo hemos visto 1000 veces. Titulares con medias verdades, tertulias que traducen la ausencia como derrota, cuentas anónimas que juegan a provocar. ¿Y qué ocurre cuando no les das el titular? Que se cansan. Tardan, pero se cansan. Porque sin gasolina el motor se para. Y el combustible de todo este circo, no nos engañemos, son las respuestas impulsivas. Aquí no las hay. Aquí hay estrategia. Si se filtra una foto, que sea de trabajo. Si se viraliza una frase, que sea una frase limpia. Si se espera una explosión, que llegue una canción. Eso no es casualidad, es control del marco. Y cuando controlas el marco, eliges el cuadro que ve la gente. Vámonos al tablero legal un momento, que también sostiene la calma. Abogados que no salen en televisión, cláusulas que protegen a los pequeños, protocolos para intercambios. Parece frío, pero es lo que da calor a lo esencial, tranquilidad para criar. Ya no hay sorpresas de última hora ni visitas movidas por capricho. Lo pactado se cumple. Y si no se cumple, no hay bronca, hay correo oficial. Esa frialdad administrativa es la que, paradójicamente, devuelve humanidad a lo cotidiano. Casa ordenada, escuela tranquila, fines de semana con previsión. Suma eso durante 4 meses y el cuerpo empieza a creer que el peligro ya pasó. Ahora hablemos del ruido que llega por terceros, que es el más traicionero. Una amiga que dice me han contado que, un conocido que asegura vi no sé qué. Aquí la vacuna es vieja y eficaz, no se comentan rumores. Se corta con cariño, pero se corta. Gracias, no quiero saber. Y si insisten, se cambia de tema. Que parezca simple no quita su poder. Porque cada vez que no alimentas el fuego se apaga un poco. Y cuando el fuego baja, aparece el aire para lo importante, recomponerte por dentro, reconectar con lo que te hace bien, recordar quién eras antes del ruido. ¿Y qué hay de la música? Aquí está el giro bonito. No hay prisa por convertir cada paso en estribillo, pero ya hay versos sueltos que flotan. No golpean, acarician. Dicen cosas como no te guardo donde me dueles, cierro suave para no romper más, mi casa nueva no tiene puertas para atrás. Letras que no necesitarán nombres para ser entendidas por millones de mujeres. Porque el secreto de las canciones que trascienden es que hablan de todo sin señalar a nadie.
Y eso, cuando llegue, va a doler menos y a sanar más. Que al final, de eso va el arte verdadero, de curar sin rajar. Entre bambalinas, la vida hace su trabajo. Un médico que ajusta rutinas, un profesor que escribe hoy le vi más tranquilo, una vecina que saluda sin preguntar, una tía que cocina y se queda en casa una tarde para que ella componga una hora en paz. Parece pequeño, pero es gigantesco. El bienestar no llega de un titular, llega de estas manos que sostienen sin hacer ruido. Y cuando el entorno se alinea en lo simple, el corazón encuentra sitio nuevo donde latir sin sobresalto. Sé que te preguntas por la escena que muchos esperan, otro cara a cara con ella, con él, con quien sea. Te voy a decir la verdad, quizá ocurra, porque la vida trae cruces. Pero si llega, no definirá nada. Porque quien ya tomó la decisión por dentro no necesita demostrarla por fuera. Puede haber saludo correcto, puede haber silencio respetuoso, puede incluso haber dos frases educadas. Y después cada cual a su coche y a su destino. Sin maneras teatrales, sin girar el cuello buscando cámaras, sin cálculo de titulares. Eso, para el ojo adicto al drama, parece soso. Para quien ya entendió, es libertad. Y ahora, el movimiento maestro, reconciliarse con la propia historia. No con la de pareja, no con la de los paparazzis, no con la de los platós. Con la propia. Recordar que antes de los focos hubo una joven que cantaba con guitarra y camiseta, que hacía conciertos pequeños y escribía con miedo y con hambre. Volver a ese origen, pero con la fuerza de hoy. Eso da una serenidad que no se compra. Y cuando una mujer se reconcilia con su origen, deja de necesitar explicaciones. Vive, crea, protege, ama bien. Y si no la aman bien, no se deshace, se marcha a tiempo. Te dejo una última escena de este capítulo para que la guardes. Ensayo en un auditorio vacío. Sillas dormidas, luces mínimas. Ella hace una prueba de sonido, los niños corretean 2 minutos por el pasillo de butacas y se sientan. Se callan cuando empieza el piano. Ella canta una estrofa bajito, sin fuegos artificiales. Termina, levanta la mirada y pregunta así. Y desde la fila 5, una voz pequeña contesta así está perfecto, mamá. No hay mejor crítica ni mejor paz. Ahí está todo, cierre sin rencor, presente con sentido, futuro con música. Por eso te digo, con calma y con firmeza, se acabó el capítulo de los portazos, empieza el capítulo de las puertas que se cierran sin ruido. Menos espectáculo, más verdad. Menos rabia, más límites. Menos mírame, más aquí estoy. Y cuando una mujer se planta ahí, el mundo aprende a tratarla como se trata a ella. Ese es el verdadero impacto que ha visto medio mundo, no la reacción, sino la decisión. Te prometo que el ruido baja si sabes dónde mirar. No en las portadas, no en las tertulias, no en los comentarios que se lanzan como piedras desde un perfil anónimo. Baja en la vida de verdad. Y la vida de verdad, a veces, cabe en una agenda manuscrita donde pones 4 cosas: colegio, ensayo, médico, cena. Ese papelito, que parece poca cosa, fue el mapa con el que ella salió del laberinto. Porque sí, hubo una notaría, hubo una silla frente a otra, hubo una frase que congeló el aire. Pero lo que cambió su mundo no fue esa sala, fue lo que vino después: dormir 8 horas, comer caliente, reírse por fin sin pedir permiso, escribir sin mirar el reloj. Eso no hace ruido en redes, pero hace un escándalo precioso en el alma, el escándalo de estar en paz. Lo entendió del modo más simple, casi doméstico. Una mañana cualquiera, sin cámaras, sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier manera, bajó a la cocina y puso agua a hervir. Ese hervor, con su rumor de fondo, le recordó algo que había olvidado en medio del vendaval: que nadie te roba la calma si tú no la cedes. Preparó café, partió fruta, dejó una nota en la nevera con letra clara: hoy no hablemos de lo de ayer, hoy hagamos el día bonito. Parecerá cursi a quien vive atado a la bronca, pero a veces el valor está en escribir lo evidente. Y cumplirlo. Un día. Después otro. Después una semana. Y cuando quisieron darse cuenta, los fantasmas ya no abrían cajones de madrugada. ¿Y él? Él siguió con su vida, como corresponde. Hay quien dijo que aquella compra de la nueva casa era un gesto simbólico, otros lo llamaron provocación. Ella lo tradujo mejor que nadie: era una mudanza, nada más. En su cabeza, las casas son paredes, la vida, en cambio, son decisiones. Y la suya ya estaba tomada: no volver al sitio donde se fue feliz para convertirse en espectadora de su propio pasado. Es duro decirlo, pero es liberador practicarlo. Por eso, cuando el mundo se preguntaba si la herida seguía abierta, ella ya caminaba por la línea recta de lo cotidiano, con una serenidad que no cabe en un titular. Hubo un momento clave, una especie de examen sin tribunal. La llamaron para un acto institucional, de esos que se hacen con focos blancos y alfombra sobria. Sabía que él estaría en la misma ciudad, quizá a pocos kilómetros. Se lo dijeron para medir su pulso, no para herirla, sino para prever logísticas. Ella sonrió y respondió con un perfecto que sonó a campanada.
Llegó puntual, saludó con educación, habló lo justo. No hubo gestos de revancha, no hubo indirectas, no hubo mirad como brillo después de ti. Hubo luz propia, que es otra cosa. Y esa luz es más contundente que cualquier mensaje en neón. Te preguntarás dónde quedó la música en todo esto, porque si algo define su vida es ese modo de convertir lo que duele en una melodía que cura. Pues bien, la música no fue venganza, fue eco. No fue pedrada, fue abrazo. En el estudio, una tarde de miércoles, probó una armonía que le salió como un suspiro largo. Demasiado suave, le dijo uno. Exactamente así, respondió ella. Porque esta vez no quería trincheras, quería horizonte. Grabó una toma, luego otra, y en la tercera se coló un verso que nadie había pensado y que, sin embargo, estaba en todas las bocas. Gracias por el capítulo, me quedo con el aprendizaje. No hacía falta más. Quien entiende, entiende. Quien busca guerra, se aburrirá. Y sin embargo, no todo fue seda. Hubo días torcidos, hubo noches de nudo en el estómago, hubo llamadas que no convenía coger y que se cogieron. Ser fuerte no es ser de piedra, ser fuerte es saber volver al centro después del temblor. La diferencia entre antes y ahora es que, cuando asomaba el vértigo, no corría a buscar ruido para anestesiar, corría a su rutina para sanar, zapatillas, paseo junto al mar, viento en la cara, móvil en silencio. Ese tríptico humilde le salvó más que cientos de consejos. Porque hay remedios que no se venden, se practican. Y si se practican, funcionan. También aprendió a decir que no sin pedir perdón por decir que no. No voy a esa mesa si el tema soy yo, no respondo a esa pregunta, no cedo mi tiempo a tu curiosidad. Son frases que, leídas, parecen bordes, dichas con calma se vuelven fronteras sanas. Al principio desconciertan, después, educan. Y cuando educas al entorno, te ahorras batallas. En ese ahorro está buena parte de la dignidad que muchos vieron al salir de aquella sala de firmas. No fue una sonrisa de superioridad, fue una línea invisible dibujada sin rencor. Y llegó el gesto que nadie esperaba, un perdón discreto, reservado, hacia sí misma. No hacia él, no hacia ella, no hacia terceros, hacia sí. Por haberse dejado para el final, por haber callado donde debió hablar, por haber gritado donde hubiera bastado un me voy. Ese perdón íntimo fue el giro más grande. Porque cuando se perdonó por estar rota, dejó de romperse por costumbre. Ese día, sin prensa, sin fans, sin estridencias, empezó de verdad el después. La escena final que te debo es sencilla, como suelen ser las cosas que cuentan la verdad. Atardecer en una playa cualquiera. Un cielo naranja que parece pintado con dedos de niño. Ella camina con paso normal, sin prisa, con esa forma de mirar el agua que tienen los que han aprendido a escucharla. Suenan en el teléfono unos acordes recién nacidos, no hay letra, solo notas que se buscan. Se detiene, cierra los ojos, respira hondo. Y entonces, muy bajito, aparece una frase que no es contra nadie, sino a favor de sí misma. Lo que me quitaste en ruido, me lo devolví en silencio. Sonríe. Abre los ojos. Guarda el móvil. Y sigue andando. Alguien la reconoce a lo lejos y saluda sin invadir. Ella devuelve el gesto con naturalidad. No hay pose de heroína. Hay una mujer. No hay escenografía, hay un camino. No hay revancha, hay futuro. Y hay, sobre todo, una certeza que ya no depende de una firma, de un titular o de un cruce incómodo, la de haber elegido su paz por encima del espectáculo. Eso, créeme, es lo que impacta a medio mundo cuando se cuenta sin maquillaje, que la victoria no fue humillar, fue cerrar. Que el triunfo no fue exhibir, fue sostener. Que el éxito no fue ganar una guerra, fue no vivir en guerra. Por eso, cuando te pregunten qué pasó de verdad, responde sin miedo. Pasó que una mujer se eligió. Pasó que el pasado dejó de dictar el guión. Pasó que la casa cambió de dueño y el corazón, de dirección. Pasó que el capítulo no terminó con un portazo, sino con una puerta que se cerró suave para no despertar a nadie. Y a partir de ahí, la vida. La buena. La que no se negocia. Porque sí, el mundo miró la notaría, el saludo frío, los ojos que no se cruzaron, la frase que heló la sala. Pero lo que de verdad cambió todo fue lo que no vieron, el momento exacto en que ella entendió que no tenía que demostrar nada, solo vivir bien. Y cuando una mujer llega a esa conclusión, no hay ruido que la tumbe. No hay viejo recuerdo que la atrape. No hay morbo que la compre. Se llama libertad. Y una vez que la pruebas, no vuelves a vivir de otra manera.